Yo soy de Pocuata, que es, un municipio que está en la provincia de Chayanta, precisamente al norte de Potosí. Estudié en la Escuela Modesto Miste de Uncía, que está en la provincia de Busquillo. Ahí estuve hasta el quinto básico, así se llamaba esa vez. Y después mi hermano mayor, Antonio, vino a dar un examen de ingreso al Instituto Superior de Educación Física, el INSEF, y aprobó. Entonces me dijo, te vienes conmigo, y de ese modo llegué aquí a los 10 años. Pues es un choque cultural, ¿no? Porque aquí pues la gente habla aymara y yo soy quechua. Obviamente que extrañas lo que se juega en el pueblo, ¿no? Por ejemplo, salir al río, ir a bañarse al río, o ir a cazar, ¿sabes? Si cazábamos pajaritos, ahora ya no. O ir a perseguir lagartijas, o ir ahí con los amigos, ahí con los, por ejemplo, a pastear ovejas, ¿no? O ir a, bueno, ese tipo de cosas. Yo tenía un burro que se llamaba Perico, es un burro muy simpático, muy agradable, tenía pinta de mula, ¿no? Y me gustaba montar ahí, porque mi abuelo me compró eso cuando era un niño, yo tenía unos 6 años creo, porque él montaba en su caballo y me decía, bueno, tú vas a montar en el burrito. Y claro, uno extraña esas cosas cuando viene aquí, pero después uno aprende a sobrevivir. Finalmente el choque cultural va superando poco a poco. El fútbol me ayudó mucho. Pues, yo jugaba el fútbol y hasta ahora sigo jugando todavía, pero esa vez jugaba mejor, digamos, ¿no? Y eso te abre puertas, porque los chicos, los amigos te piden ser parte de su equipo, ¿no? Ir a jugar en su zona, y vas creciendo amigos. Después el otro tema que abre las puertas son es la música, ¿ya? Siempre hace falta, al menos en ese tiempo que no había celulares y todo eso, ya te hablo de la universidad, digamos, pues las guitarreadas. Entonces, si sabes tocar charango o guitarra, como yo había aprendido, el charango más niño aún, pues siempre te abre las puertas, porque hace falta un guitarrista, un charanguista para una fiesta. Ahora se puede armar una fiesta con celulares, ¿sabes? Pues no había tantos. Y finalmente ser buen estudiante, ¿no? Ayuda bastante eso, porque el buen estudiante lo buscan en el colegio. Yo recuerdo que en el colegio que me buscaban los chicos y me decían, ¿hiciste la tarea de mates? Sí, ¿me copias? Entonces yo les copiaba, no tenía ningún lío en copiarles, ¿no? Y yo aprendí a tocar el charango pues bastante joven, bueno, niño, ¿no? Porque cuando íbamos al campo, una de las distracciones era precisamente aprender a tocar charango en competencia con los chicos, con los de tu edad, de tu generación. Y ya a los 15 años pues ya sabías tocar, pues, el quince temple, el diablo, que es un temple que se toca allá, o el natural, el falso natural, y se toca por tiempos. Además no puedes tocar cualquier plata. Ahora, por ejemplo, se está tocando bastante falso natural o natural. ¿Por qué? Porque es época de siembra aún, ¿no? Después ya de diciembre para adelante pasa Navidad y tocas en Temple Diablo, porque es tiempo de carnaval, ya ven la cosecha y todo eso. Y después de Semana Santa, el Viernes Santo, cambia el Temple del Charango a 15 Temple, que es para llamar el frío, y ahí pues se toca el Tinku, ¿no? Es el viernes, es Viernes Santo generalmente, que empieza el primer Tinku, al menos en mi pueblo, el 3 de mayo, que es el central, la fiesta de la cruz, y en San Mateo, que es en septiembre, ¿no? Que ahí se cierra, digamos. Entonces, hasta San Mateo tocas el Quimsa Temple, que es justamente el temple para convocar al frío, y ahí se acaba, y después viene el natural, porque ya viene la época de la siembra. Madrina logró que ingrese al colegio John F. Kennedy, que está ahí en Achachicala, que está cerca al matadero. Ahí entré al colegio, y apenas entré, pues me daba un poco de miedo, porque estaba echando
cuando todo el mundo ya había dado examen, creo, porque esa vez eran los bimestres, no habían trimestres, ¿no? Entonces entré directo a dar examen. Y recuerdo que le dijeron, si se aplaza, pues no podrá entrar al colegio. Y yo entré y me tomaron los exámenes y recuerdo que el profesor esa vez dijo, pero qué buen estudiante, ¿dónde estudiaste? Yo en Lucía, en el colegio, en la escuela Modesto Oeste. Eso fue y digamos lo que recuerdo en ese tiempo, ingresé al colegio, como que más o menos fue como un examen de ingreso y al día siguiente, creo que era viernes, algo por ahí, fuimos de excursiones, pues yo no conocía a nadie del colegio y todo el mundo me miraba así medio raro, era pues, el nuevo, ¿no? Es recién llegado. Entonces comenzaron a jugar fútbol los chicos y pues, me paré, nadie me convocó a mí. Pero siempre falta pues alguien, ¿no? O hay un equipo incompleto, o alguien se cansa. Bueno, finalmente me dijeron, ¿quieres jugar ya? Y entré a jugar. Entonces cuando ya me vieron, pues obvio que ya querían que siga jugando, ¿no? Y también esa vez fue que conocí a Victoria, me acuerdo el nombre de ella, porque fue tan bueno, porque yo había llevado solamente para comer para comer un plátano y un pan y un refresco, porque fuimos de excursiones a Valencia, ¿no? Esa vez era una campiña muy hermosa. Y llegamos ahí, jugué y llegó la hora del almuerzo, entonces yo me retiré para comer lo que había llevado, la merienda que había llevado. Pero ahí una chica, Victoria, que se llama Vicky, le decíamos, me miró y me dice, ¿quieres comer con nosotros? Pues yo tenía un poco de vergüenza porque no había llevado cosas, ¿no? Para comer. No, le dije, pues no, ya comí. No, ven, yo traje comida y había llevado arroz, ¿no? y ensalada y todas esas cosas. Y ahí probé, por ejemplo, por primera vez el chorizo, porque bueno, en mi pueblo pues no conocíamos, ¿no? Y de ese modo fui haciendo amistades. Y tuve una profesora de literatura, María Selva Barrios, y mi profesora... pues yo siempre era el mejor alumno en literatura, ¿no? El lenguaje, siempre tenía las máximas notas. Y ella me dijo una vez que tú tienes que, además, escribes bien, me dijo, no tienes errores ortográficos y coordinas bien tus ideas. Entonces yo creo que tendrías que estudiar alguna carrera que tenga que ver con esto, literatura o periodismo. Entonces conocí por ese tiempo a un religioso, Severo Zamudio Solís, que justo estaba estudiando periodismo en la Católica. Y yo pues veía, creo que estaba en el segundo medio. Y me llamó la atención porque empezamos a hacer unas publicaciones y seguramente veía Severo, el profesor, y veía que escribía bien, entonces me decía, bueno, yo creo que tú puedes estudiar una carrera que tenga que ver algo con letras. Entonces postulé a la U, pues mi madre tenía pocos recursos, mi papá también. Entonces mi hermano me dijo, recuerdo que si vas a entrar, ok, te podemos ayudar el primer mes o el primer semestre, podemos hacer cualquier esfuerzo, pero después ya tienes que buscarte, digamos, mantenerte tú. Y claro, ahí justamente coincidió con que había un equipo de fútbol, que fue un gran equipo de fútbol de la Universidad Católica, porque salimos 5 años campeones, era la selección de la Católica. Y ahí me dieron la beca deportiva y después me dieron la beca académica. Yo, cuando elegí estudiar esa carrera, no había tanto como ahora, digamos, lo diverso, o las áreas que hay en comunicación política, educativa. Sí había, ¿no?, opinión pública, digamos, cosas así, pero no estaba, creo, tan desarrollado en nuestro país. Además, yo aspiraba a ser periodista de periódicos. Yo quería trabajar en periódicos porque, ¿sabes?, los periódicos tenían mucho peso, ¿no? Era un documento que, bueno, hasta ahora sigue siendo, obviamente han cambiado las circunstancias de la producción de la información en un periódico, pero mi imaginación era ser periodista de periódico, escribir y trabajar en un periódico.
Y empecé a estudiar Derecho y acabé, y ahí empecé a conocer más cuestiones políticas, pero sí en la U, ya en la Católica, tenía amigos que estaban muy vinculados a la vida política, habían grupos de estudio de izquierda, a donde yo asistía, frecuentaba, escuchaba, aprendía, leíamos en comunidad, y me atraía bastante, digamos, en el sentido de que la política es determinante en la organización de la sociedad y en el curso que va a seguir un gobierno en su interrelación con la sociedad, con los electores. Y luego ya hice una maestría en Derecho Constitucional y más me dediqué a ver el tema de legislación, periodismo y comunicación, ¿no? Y también me interesaba mucho teoría del Estado, después vi democracia, hice muchos trabajos en democracia, ¿ya? Porque creo que fue el sistema que nos ayuda a convivir, pues vi todos esos valores y por eso es que me llamó la atención. Mi generación fue así como no un choque, pero fue un engranaje obligado entre el periodismo tradicional y el periodismo digital. Y cuando llegué a la radio, ya había ese desafío. Te estoy hablando del 2003. Justo cuando ocurrió la masacre de octubre, en la radio pues hice un trabajo periodístico que fue muy destacado por diferentes periodistas de la época y por estudiosos, ¿no?, la comunicación y todo eso, porque hicimos un trabajo periodísticamente muy valorado, porque hicimos la fuente abierta, la verificación de fuentes, la jerarquización de los hechos, todo eso. Pero nos llamaban desde el exterior y nos decían, ¿cómo es que no tienen ustedes una señal por internet? Todo el mundo queremos escuchar lo que está pasando en Bolivia, en el Alto. Entonces, de ese modo es que con el director de entonces, por ejemplo, asumimos desafíos y empezamos a tener la señal vía web. Después hicimos el periódico digital, el Gol, que me propuse, porque como yo venía de periódicos, ¿no?, entonces dije, ¿por qué no? En la radio tendría que materializarse también lo escrito para que no se quede solo en lo oral. Desde un principio creo que como periodista asumí que el periodismo, uno, además de revelar los hechos, además de explicar las circunstancias, además de conectar las causas con las consecuencias, además de identificar los actores, ¿no?, de un conflicto, de un problema, el periodismo principalmente tiene que tiene que demostrar, digamos, las causas de un hecho, las consecuencias, las circunstancias, y ese trabajo de explicación que se hace creo que es la labor esencial del periodista, además de revelar lo que pretende ocultar el poder. Y eso es lo que he intentado ser en mi vida, ser consecuente en todos los momentos. Creo que un periodista no solo puede opinar, Juan, o no solo puede informar, no solo tiene que informar. La diferencia entre la información y la opinión es que el periodista puede hacer una relación de hechos y publicar, que es lo que llamamos la información, pero también creo que debe tener elementos de juicio como para interpretar ese hecho y explicar y argumentar con el objetivo de persuadir, plantear una tesis y una idea y robustecer esa idea para lograr adhesión a su pensamiento. Eso también, yo creo que son como un complemento. Entonces yo, cuando voy a informar, me cuido mucho. Por ejemplo, ahora trabajo en Radio Compañera, tengo un programa, me cuido mucho de no mezclar las cosas, ¿no? Cuando voy a hacer una relación de hechos y voy a informar, me dedico estrictamente a eso. Y si en algún momento voy a involucrar juicios de valor, juicios de hecho, diferencio también esos juicios de valor y esos juicios de hecho. ¿Para qué? Para que el oyente pueda diferenciar claramente si estoy opinando o es que estoy informando. Ahora la gente circula, ¿no? Ya no es suficiente que los medios se han vuelto multimedia y ahora es testigo de esto, ¿no? Yo en mi tiempo, a tu edad, pues jamás hubiese podido hacer esto que estás haciendo ahora, que tú eres camarógrafo, eres el periodista y vas a editar, además eres un periodista polivalente, multimedia, y esa es la expresión, o esta es la muestra de los cambios que ha experimentado el periodismo.
Nosotros cuando hemos empezado hacia tu edad, pues uno era el periodista, iba a grabar, preguntaba, y otro era el fotógrafo, y otro era el camarógrafo, si es que había esa diferencia. Entonces el periodismo sí ha cambiado en ese sentido, y mucho, ¿no? En los formatos, el lenguaje, sin embargo mantiene su esencia, apegarse en la búsqueda de la verdad, no inclinarse hacia el poder político, y obviamente indagar permanentemente lo que los poderes fácticos políticos pretenden que la sociedad no sepa. Entonces ahí esa columna vertebral del periodismo no cambia, porque la persona que rompe eso, ¿no? Obviamente que muere como periodista y puede que nazca como político. Entonces hay algunos periodistas y medios que sacrifican la sostenibilidad política por la sostenibilidad económica. Dicen, aquí yo tengo buenos ingresos y no me importa el resto. Entonces van languideciendo. Puede que tengan las billeteras llenas, forradas de plata, pero puede que mucha gente o sus públicos hayan huido, ya no les crean. Entonces de nada sirve tener las billeteras llenas si tus contenidos son vacíos, vacuos para otra gente. Comunicacionalmente el gobierno ha tropezado en su falta de análisis, ¿no?, de los pensamientos y sentimientos que tiene la sociedad. Me explico mejor. Ha creído que ese 55% es un voto monolítico que no se va a mover, está petrificado. No. Las corrientes de opinión cambian, porque las elecciones son momentos de corrientes de opinión. En ese momento la gran mayoría opinaba que ese debería ser el presidente, pero las acciones que cometa ese presidente puede que después cambien. Entonces ahí viene el primer aspecto. La gente se le echó expectativas de que íbamos a retornar, íbamos a acabar con ese periodo de confrontación, de polarización, de rupturas, de desencuentros, y encarrilarnos en otro momento político, ya sea porque no se exigía la realidad, la pandemia, no sucedió. Entonces ahí hay un problema grave que creo que el gobierno lo va a empezar a desgastar poco a poco, como un río con aguas calmadas que van desgastando suavemente, ¿no?, la parte de, digamos, de un lugar de la tierra. Ese es un elemento. Lo otro, luego, en el aspecto social, pienso que ha perdido un valor fundamental, que es la confianza. Ni siquiera los sectores sociales que trabajan o han apoyado abiertamente al gobierno, al MAS, confían en las leyes que hace el MAS. Ha tenido que retroceder, por ejemplo, en el proyecto de ley de lucha contra las ganancias ilícitas. ¿Y quiénes han sido los autores que han logrado ese retroceso? Gente que declarada masista, que no confía en el gobierno. Pienso que debe ser en este momento el presidente o el expresidente más resistido y rechazado incluso por gente que había confiado en él, incluso por gente que había votado por él. Y claro, que además también despierta mucho fanatismo en un pequeño grupo del movimiento al socialismo, ¿no? Pero ojo que las imágenes pueden cambiar, ¿no? Nunca se queda permanentemente así. No te olvides que gente que era rechazada en algún momento después llegó a ser presidente, ¿no?